Buenas tardes, hoy vamos a analizar el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli, pero antes quisiéramos decir unas palabras con relación a los mitos. Los mitos no son dichos por nadie, los mitos es el lenguaje mismo. Eso nos cuesta un poco de trabajo comprenderlo porque estamos acostumbrados a darle un origen al lenguaje de un sujeto. ¿Sí? Solamente nosotros hablamos, los hombres, pero en los mitos no. En los mitos es el lenguaje mismo que habla. El mito, la leyenda, es lo que se dice. Ello mismo se dice a través del tiempo. El mito de Huitzilopochtli no comienza como otros mitos, por ejemplo, como el del Popol Vuh o como el del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán. Comienza a su manera. La mayoría de los otros mitos dicen, por ejemplo, cuando aún no había nada, cuando todo estaba en silencio, es decir, refieren la noche primordial. Les voy a leer, por ejemplo, el comienzo del mito del Popol Vuh, libro del Consejo. En una de sus partes donde comienza, se dice, hay un preámbulo, después ya hay un amanecer y dice, esta es la relación de cómo estaba todo en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. Este es una relación, este es un discurso y dice, no había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Este pequeño párrafo del Popol Vuh nos enseña que antes de que hubiera hombres, ya había un primer discurso. ¿Sí? Esta es la primera relación, es el primer discurso. No había todavía un hombre. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces quién lo dijo? Este es el discurso, nadie lo dijo. Ese es el discurso que se dice por sí mismo. Nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero poco a poco vamos a ir comprendiéndolo en la medida en que nos vamos adentrando y en la medida en que dejamos ser a los textos que hablen por sí mismos ellos, que nos digan, que nos hablen. Pero para que alguien nos diga, para que este discurso se deje decir, nosotros tenemos que dejarnos decir por él. Tenemos que dejarlo ser, tenemos que dejarlo decir. Nosotros no lo vamos luego como a interpretar y a reflexionar desde nuestra conciencia y de nuestra mente bien dotada, no. Solamente vamos a escuchar, así en palabras lo más sencillo, qué nos dice el texto y qué es lo que nosotros queremos dejar decir de él y no lo violentamos queriendo comprender desde nuestros supuestos que a veces interfieren en la comprensión, y esto es precisamente lo que nos dice la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología es el dejar ser y la hermenéutica es el dejar decir. Ahora bien, ya queremos entrar al mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli, pero solo vamos a decir unas últimas palabras. Casi todos los mitos comienzan así, cuando aún era de noche, cuando todo estaba en silencio,
He ahí precisamente el origen. Hasta el libro del Génesis de la Biblia cristiana así comienza. En un comienzo estaban las tinieblas, y ahí en las tinieblas se hallaba Dios. En su, por ejemplo, aquí en el Popol Vuh se dice algo así como que estaban los dioses ocultos en su resplandor. Todavía no había sol. Había, por así decir, un esplendor divino oculto en medio de las tinieblas. Pero de las tinieblas, la noche primordial es de donde viene todo, es el origen de todo. Porque ese es precisamente el misterio, la nada, lo que los humanos no podemos comprender. Eso es muy importante, tan importante que si lo olvidamos, nos volvemos completamente dogmáticos, nos volvemos completamente, extremadamente racionales. Esto lo vamos a ir comprendiendo, como les he dicho, ¿sí? El discurso, este es el primer discurso, nace. ¿De dónde nace este primer discurso? Nace de cuando todo estaba en calma, cuando todo estaba inmóvil, callado, en silencio. Es decir, el origen del discurso es el silencio. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Esto se los pongo, ¿por qué? Porque el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli no comienza así. Comienza, como ya lo vimos en el video pasado, de otra manera. Ahora bien, ya que hemos visto esto, vamos a ver el mito del dios Huitzilopochtli. Algo precisamente que nos importa. ¿Cómo se da su nacimiento? Esto es lo importante. ¿Cómo se da su nacimiento? Lo vimos en el video anterior, pero lo vamos a leer muy rápido, ¿no? En Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo. Allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Era madre de los 400 urianos y de una hermana de estos de nombre Coyolxauhqui. Y esta Coatlicue allí hacía penitencia, barría, tenía a su cargo el barrer. Así hacía su penitencia en Coatepec, la montaña de la serpiente. Y una vez cuando barría Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje como una bola de plumas finas. Enseguida lo recogió Coatlicue, lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno, pero nada vio allí. En ese momento, Coatlicue quedó encinta. Es importante ver cada término y es más importante verlo en su lengua original. Por ejemplo, el español. El español siempre, nosotros para ver algo, digamos, esencial y profundo, hay que ir a la profundidad de otras lenguas originarias. Por ejemplo, donde se fundó la civilización occidental. Espérame, chiquitín. ¿Dónde se fundó la civilización occidental? En Grecia. Para profundizar en cualquier cosa, el español tiene que ir a pensar en griego. Tiene que ir a pensar en alemán. Tiene que ir a pensar en náhuatl, en otomí, en maya. Es decir, la lengua del español es una lengua derivada de una lengua originaria que es el latín. De ahí que... No es que nos están oyendo, es que es mi pequeñito que está jugando. De ahí que el español sea, digamos, dependiente, es un derivado de algo originario. Hay que ir a las lenguas originarias para profundizar estas cosas. Nosotros solamente lo vamos a ver en español, solo en español. No lo vamos a ver en náhuatl. Sin embargo, vamos a hacer alusiones. Shh, chiquitín, no. Juega con tus cuadritos. Juega con tus cuadritos. ¿Dónde están los cuadros? Entonces, aquí hay dos palabras que nos llaman la atención,
¿sí? La montaña, que es el signo de lo más arriba, la montaña quiere decir que nace de lo profundo. Las montañas vienen del centro de la tierra, ¿sí? El fuego que nace desde el centro de la tierra surge y brota como un pequeño barrito, como un pequeño granito de juventud, ¿sí? Es fuego que necesita buscar salida y forma una montaña. Esa montaña hasta arriba son las alturas, ¿sí? Las alturas refiere a lo celestial. La montaña refiere al templo. La mujer refiere a su penitencia. Penitencia porque tenía a su cargo el barrer. Esos son dos términos, tener en cargo y penitencia, que son necesarios ver en náhuatl. Pero penitencia lo entendemos, ¿no? Hacemos penitencia por algo. Por ejemplo, con relación a Coatlicue, pues barrer todos los días, durante toda la vida. Ese es hacer penitencia, tener a cargo algo que nos manda, que nos obliga, pero no de manera violenta, sino querida, es decir, amada por nosotros. Es como un destino del que no podemos evadir y que nosotros nos disponemos a él. Ahora bien, otro término al cual es necesario entrar es al asunto del seno. Lo colocó en su seno. El seno es su vientre, junto a su seno. Lo puso en su falda. Coatlicue quiere decir la de la falda de serpientes. Aquí se dice que es una mujer, no que es una diosa. Cihuatl. Creo que así la ha de haber traducido León Portilla. Vámonos despacio. No se desesperen, por favor. Vamos a ir leyendo y conforme vamos leyendo, vamos viendo qué nos dice este texto. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí es donde se da el milagro, el portento, el aparecer del dios Huitzilopochtli, o de la semilla que fecundó al dios Huitzilopochtli. ¿Sí? Ahora bien, la mujer se hallaba en la punta de la montaña barriendo. Cuando barremos abrimos espacio. Cuando barremos sentimos que ese lugar es el que habitamos. Ese lugar es el que corresponde a la morada de un llamado. Se llama a algo, digamos, incomprensible, y lo incomprensible le corresponde a eso que llama, que en este caso es Coatlicue. Abre espacio, limpia. En ese momento, cuando está limpiando con su escoba de varas, cae un plumaje. Ese plumaje se dice que es de plumas finas en esa traducción de Portilla, pero las plumas finas son plumas preciosas. Las plumas preciosas son plumas de colores, como un plumón que cayó de arriba, así se dice. No se dice que cayó del cielo, solo que cayó de arriba, sobre Coatlicue, cuando estaba barriendo. No cayó cuando terminó de barrer, no cayó cuando ella ya estaba barrido, no cayó cuando ella comenzaba a barrer, no. Cayó precisamente cuando ella estaba barriendo, como si lo esencial fuese el barrer mismo. ¿Sí? Aquí, cuando Coatlicue está barriendo, cae el plumón y ella, esto es importante, interrumpe el barrido, interrumpe el barrer, interrumpe su acción de barrer,
Lo que ella tenía en cargo de barrer, lo interrumpe. Pero no por cualquier cosa o por cualquier entretenimiento o por flojera, por cualquier cosa que se nos ocurra, sino porque vio algo precioso, algo fino. Ella creyó que no se debía barrer, no se debía juntar con la basura, sino proteger, cuidar y guardar. Lo guardó, recordemos, en su falda, en su seno, junto a su piel. Siguió barriendo, terminó de barrer. Después recuerda que quiere ver eso precioso que vio y que le hizo interrumpir su barrido. Voy, hijo, juega con los cuadritos. ¿Ya te bajo? ¿Te saco? Bueno, espérame. Entonces, lo quiso buscar y nada vio allí. Se desapareció el plumón que había guardado allí. Vámonos por partes. Lo más importante es cómo baja el plumón de arriba. Esto es precisamente lo que se dice al final del mito y que lo vimos en el video pasado, lo que se llama portento. ¿Por qué es un portento? Porque solo se aparece así nada más, como de la nada. No hay un porqué, no hay una causa, no hay antecedentes. Solo se aparece y ya. Quédense pensando en esto. Es precisamente como el milagro, como el brotar de repente, de la noche. Si nosotros estamos pensando que Huitzilopochtli, como dicen muchos, era el dios del sol, entonces quiere decir que aquí estaban en oscuridad, solo en el resplandor de la tierra. Quiere decir que el plumón quizás por él mismo tenía cierto resplandor y por eso se veía precioso, fino, a colores. Ahora bien, nos vamos a detener un poco aquí. En este asunto nos es importante para nosotros este surgir primordial, este surgir de cuando todo era de noche, de repente se aparece la pluma. Cuando se aparece la pluma, se ven dos cosas en una sola. La pluma, ¿qué es lo que se aparece? La pluma. ¿Y qué es lo que se aparece también con la pluma? Pues su misterio de la pluma. Este surgir, este milagro, esto es lo que se descubre. Es el milagro que se descubre cuando se descubre la pluma. Si nosotros nada más viéramos la pluma, solo viéramos las apariencias, solo viéramos la pluma, no consideraríamos su milagro, no consideraríamos su misterio. Es decir, no consideraríamos aquello que no se aparece. Con la pluma se aparece lo que no se aparece, que es el milagro. El milagro por sí mismo no es un milagro, ojo, avisor, no es un milagro hecho por un alguien, por un algo, o por una cosa, o por un quién. No es un milagro hecho por un Dios. No sabemos realmente si es un Dios desconocido. No sabemos qué es. Solo que eso es un misterio que hace aparecer la pluma. ¿Qué sabemos de ese misterio? Nada, absolutamente nada, solo que de ahí brotó la pluma. Es lo mismo que se dice en estos mitos como el que acabo de leer. Tenemos que imaginarnos que la nada no es una carencia de entes. ¿Te bajo, hijo?
Permítame tantito. No es una carencia de entes. La nada es consustancial al ser. La nada es consustancial en nuestra existencia. ¿Te saco, pequeño? Es que estoy llamando por ahí. ¿Dónde está tu bolsa? Aquí. La otra bolsita. Acá está. Ten. ¿La perita? Ay, ya la mordió la tuta. Hay que dársela a la tuta que se la coma. Tuta es el nombre de mi perrita. La perrita de mi niñita. Bueno. Entonces, en lo que estábamos. ¿Te lo abro? A ver. Si algo. Ay, mira. Ay, ven acá a la mesita. Quítate, tuta. Va a jugar todo. Va a jugar Yao. ¿Cómo se llama, hijo? ¿Cómo? Tuta. Se parece un poco a Tota. Totacli. Nuestro padre. Sí, píntale ahí. Bueno, ¿vas a jugar con la plastilina? Miren. Les puedo pedir disculpas por estas interrupciones. No es muy académico que digamos, pero sí es muy aleccionador. Para mí y para todos. Porque precisamente, para poder comprender todo esto, a su muñequito, se necesita de la calma originaria, es decir, para poder comprender estos textos que son, digamos, sencillos, simples, pero también profundos. Entonces, tenemos que disponernos en la calma originaria, en el silencio originario, en la serenidad. Si no nos disponemos en ello, es imposible comprender este asunto de, por ejemplo, lo que decíamos, el origen del primer discurso es el silencio. La noche primordial, el origen del lenguaje, es la calma originaria, es el silencio originario. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo, pero lo que me interesa más aquí es que en este dejar ser, cuando dejamos ser a los demás, necesitamos calma para escuchar lo que dice el otro, que nosotros estemos dispuestos a escuchar. ¿Qué es lo que quiere decir el mito? ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que tengo con esta. Allí, allá. Lo que sucede es que nos alebrestamos muy pronto y luego queremos saber y aprender. Estos mitos son tan ricos que ni toda la vida podríamos comprender la profundidad con la que nos intenta hablar. Este es el primer discurso para los mexicas. Así fue el origen y principio del dios Huitzilopochtli. ¿Cómo nació? Con una pluma fina que cayó sobre Coatlicue, que Coatlicue recogió y que guardó en su seno, y que ahí quedó embarazada cuando Coatlicue vio nada. Les hablaba de la nada. Cuando todo era nada, cuando todo estaba en silencio, cuando aún era de noche, cuando no había existencia, allí habían los dioses. Y algunos pueden decir, bueno, entonces no había nada, entonces sí había algo, había dioses, había piedras, había tierra, había mar, las aguas. Pues sí, pero no se desesperen. Aquí vamos a decir que
no había existencia, es decir, los dioses no existen como nosotros los hombres. Los dioses son en la nada. Las hormigas son en la nada. La que le ayuda, por ejemplo, en un mito a Quetzalcóatl. Los huesos preciosos son en la nada. Los huesos de los mortales. No lo sé. La planta, el animal, la piedra y los dioses son, pero no existen como nosotros los seres mortales. ¿Sí se entiende eso? Se puede en un primer momento hacer esta diferencia. Ya después la vamos a ir comprendiendo. Cuando hay existencia es precisamente cuando existe el más igual, cuando existen los seres humanos. Antes no, hay piedras, hay montañas, como aquí se dice, hay dioses. Nosotros queremos pensar que esta mujer es una mortal, ¿sí? Chico. Sí. Ay, estoy ya. Y entonces, haciendo esta diferencia, podemos entender que en la nada, aun a pesar que eso es nada, en el silencio hay un discurso originario. Es el mito y la leyenda, o la leyenda. Aun a pesar de que es en la nada y la no existencia, hay dioses, ¿sí? No, ahí déjalo, hijo, a los pollitos. Agua. ¿Sí? Ah, ahí está el agua. Bueno, esto es importante entonces. El surgir, imaginemos que esta es la pluma. Por ahí debe de haber una pluma. Pásame una pluma, Yao. Busca una pluma por ahí. Una pluma de pollo o de pajarito. Y me la traes. La pluma se aparece y surge como de la nada. Entonces se aparecen dos cosas, la pluma y su milagro, la pluma y su surgir de la nada, la pluma y su misterio, la pluma que se aparece y lo que no se aparece, que es su origen. ¿Cuál es el origen del dios Huitzilopochtli? ¿Quién es su padre? Como se dice al final del mito, nadie jamás apareció como su padre, por eso es un portento. Esto nos recuerda al mito cristiano, pero ahorita vamos a terminar de referirlo desde el mismo texto y luego vamos a dar ciertas relaciones que son muy parecidas a otros mitos. Para nosotros que fuimos educados en el cristianismo, pues nos remite a ello, ¿sí? Ahora bien, hay una parte en donde se dice que cuando nada vio allí, en ese mismo momento quedó embarazada. Es imperceptible su embarazo. Ella no se da cuenta que queda embarazada hasta después. Ella no lo comprende cómo es que sucedió, sino que solo sucedió, solo brotó, solo salió, solo cayó de arriba un plumón, solo se embarazó, solo se creció su vientre, creció el niño, ¿no? A ver, de ese lado de allá, a ver si por allá hay una plumita. Ese es un portento, ¿sí? Así nada más. No hay ningún prejuicio aquí. Esto es importante. Y esto lo vamos a ver con Coyolxauhqui, que nos queda precisamente más claro. Ya que se embaraza, que le va creciendo el vientre a la diosa Coatlicue o a la mujer Coatlicue, sus hijos, los 400 urianos y su hija la Coyolxauhqui, se dan cuenta y dicen, ¿qué le ha sucedido a nuestra madre? Recuerdan que están muy enfadados los muchachos. Están enfadados y todos deciden a una matarla.
Aquí es importante, ¿sí? Estaban muy enojados, muy irritados, como si su corazón se les fuera a salir. Esta es precisamente, es la perspectiva filosófico-poético o poético-filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el temple, en el modo de estar, los 400 surianos enojados, en la ira, como si su corazón se les fuera a salir, desde ahí interpretan lo que ven. ¿Y qué ven? Que su madre está embarazada. Y de ahí deducen que los ha deshonrado. Y de esa deshonra determinan